grabando ya, ¿no? ¿Cómo? Está grabando, creo. Sí, estás grabando. Sí. Buenas noches. La que lo presenta. Voy a adelantarme y así vamos ganando tiempo y no se nos alarga la noche, que a veces algunos tenemos niños pequeños y quizás nos toque dormirlos, aunque hemos caído en que hay fútbol. Así que como hoy en día los niños son tan futboleros, pues seguramente nos lo encontraremos en casa viendo el fútbol. Bueno, pues un paso más de la cosechadora y es hacer un acto diferente. Ya conocéis los micro abiertos que hemos hecho, la apuesta que hemos hecho por creadores de Elegido, y nos apetece también, igual que hicimos con Germán, ir invitando a otros creadores, a otros escritores de la provincia de Almería o incluso de la cercanía, y ir conociendo la obra que tienen. Mi compañero Emilio me ha dicho que salude a Eduardo Boix, que lo tenemos hoy por aquí, que seguramente en el futuro será un vecino más de Elegido, una persona del sector del libro, una persona importante dentro del mundo de la crítica, y yo creo que cuando ya sea vecino de Elegido, pues sería bonito también hacer un acto y que nos presente su obra como autor. Hoy nos centramos en el caso de Raúl Quinto, que como decía es uno de los escritores almerienses, aunque el otro día alguien me corregía, me decía que era nacido en Cartagena, más reconocido de la provincia. Y es un momento dulce porque está teniendo un gran reconocimiento nacional con sus últimas obras. En el caso de Elegido, a Raúl lo conocemos bien porque recuerdo, por ejemplo, la presentación de Nosotros en Cafetería Alhambra, y en el caso de Sintagma, pues cada libro que salía, pues lo íbamos leyendo y hablando de él en la librería. De Martinete no voy a hablar porque para eso tenemos una presentadora que se lo ha leído atentamente y conversará con el propio Raúl. Y en el caso de Raúl Quinto, por contextualizar un poco su trayectoria como autor, yo creo que en Almería todos lo situamos como un poeta por el que los grandes editores de España apostaban, que publicó en DVD, publicó en Renacimiento, ahora ya en la bella Varsovia ha encontrado su casa, y que además quiso experimentar con la narrativa. Empezó con Nosotros, que el grupo Random House apostó por él, pero además después ha seguido y ha encontrado, igual que con la bella Varsovia en la poesía ha encontrado en su casa, en este caso con Jekyll y Jill, parece que también Raúl Quinto y Jekyll han sido como el matrimonio perfecto, porque parece que son proyectos que le vienen muy bien a la editorial y proyectos que además parece que son muy como si fueran un guante para el propio Raúl. De Martinete sí que voy a echarle un piropo, y es que me da la sensación de que entre las muchas virtudes que tiene Raúl, una es un gran olfato para saber en qué proyecto quiere situarse. El reconocimiento, como digo, ahora ha sido coronado con un premio Cálamo, que posiblemente dentro de la librería independiente es el premio más importante que hay en España y poco más. Así que os voy a dejar con Rocío, que por suerte ha aceptado ser presentadora de este acto, y también una de las filosofías de la cosechadora, ir integrando a diferentes ejidenses en el proyecto y que vayan participando. De igual manera, aquí tenemos también a la librería Papelo, que van a ser los vendedores del libro, y os agradecemos que seáis parte de la cosechadora y parte de este acto. Gracias por asistir. Buenas noches y bienvenidos a este encuentro literario que inaugura este 2024 para la cosechadora. La verdad es que el auditorio es diferente al que estoy acostumbrada. Soy profe de lengua y literatura, los niños no suelen escucharme mucho, así que esto es muy diferente. Y le doy las gracias, por supuesto, a la cosechadora por darme esta oportunidad y estar un ratito con Raúl Quinto. Raúl, sinceramente, Martinete del Rey Sombra para mí es un rayo de luz, aunque pueda parecer justo lo contrario, como incluso desde el título, ¿no? En un momento de tu libro escribes que el dolor es largo, pero siempre lo arrasa el olvido. Y eso es lo que ha pasado con lo que Raúl cuenta. El olvido se ha comido durante siglos una parte de la historia. Una parte a la que le llaman la Gran Redada, que es la historia del prendimiento y el arresto del pueblo gitano. El olvido ha silenciado el dolor de esa gente y de sus descendientes, y le ha negado las raíces a una parte de España. A lo mejor
ese olvido, esa manera de dejarlo a un lado, ha sido por inercia, porque a los gitanos siempre se les ha negado prácticamente todo, o incluso por eso que os decía de que han vivido siempre en los márgenes. Por eso creo que es un rayo de luz, porque arroja algo de sol, es como un poco de justicia y un poco de memoria histórica. Decía que narra la Gran Redada, que es un intento de exterminio de la población gitana que tuvo lugar durante la noche del 30 de julio de 1749 y que respondía a un único delito colectivo, que era ser gitano o aparentarlo. Muchos, más de 2000 personas, pagaron esa noche por ser distintos, por tener un color de piel más oscuro, por vestir con ropa un poco más llamativa o por hablar en una lengua que los demás desconocían. En los siguientes días la cosa siguió y otras 7000 personas empezaron a pagar el precio de ese ser diferente. En las primeras páginas del libro nos lo cuenta Raúl así. Las instrucciones eran precisas. No abrir el sobre hasta bien entrada la noche del 30 de julio, para evitar que la operación fracasara por exceso de información en el aire. En la caza, el factor sorpresa siempre es una ventaja que no hay que desperdiciar, porque de caza se trata. La orden viene firmada de su puño y letra por el mismísimo Marqués de la Ensenada, en nombre y boca del rey Fernando, y no admite interpretaciones. La salud del reino requiere del prendimiento y el arresto de toda la población gitana. Ha de hacerse a la medianoche del día 30, en todos los pueblos y ciudades. Se actuará con sigilo y diligencia. Se procederá a incautar la totalidad de sus bienes. Y más pronto que tarde, su presencia será erradicada para consuelo del futuro. Entiéndase que gitano es todo aquel de raíz infecta, que viste como los gitanos y que habla su jerigonza diabólica. Pues lo primero de todo, ahora enlazo con lo que ha dicho Rocío, pues daros las buenas noches, ¿no? Antes de dormir, podemos decir, y agradecer a vuestra presencia aquí, a la cosechadora, la gente que se ha echado, digamos, la manta a la cabeza y ha cometido la locura de hacer agitación cultural, pero qué falta que hacen estas cosas. Aquí en Elegido, en Almería, en cualquier sitio hace falta locos así, ¿no? Que sepan que es importante, porque luego la gente responde, que la gente tiene esa necesidad aunque no lo sepa. Así que enhorabuena por el proyecto y para mí es un honor estar aquí compartiendo este espacio y siendo uno más, ¿no?, de los que trabajan para que la cosecha sea buena. Y muchas gracias, Rocío, por haber aceptado, ¿no?, que a veces es un poco marrón, ¿no? Tienes que presentar un libro, no conoce al autor, no ha salido el libro, tal, y a veces pues puede ser un poco incordio, ¿no? Y para mí es un gusto también estar aquí contigo. Y estamos aquí hablando de Martinete del Rey Sombra, que es mi último libro, y que parte quizás de una anécdota, pero que me parece que para entender un poco cuál es el motor, ¿no?, que mueve este libro, creo que es interesante contarlo, ¿no? Yo me dedico, igual que ella, también normalmente estoy dando clases en instituto, pero mi campo de trabajo es la historia. Soy profesor de historia y he sido profesor de historia de segundo de bachillerato muchísimos años. Como bien saben, la historia de España es obligatoria en el segundo de bachillerato y la historia de España contemporánea. El siglo XVIII lo llevo explicando pues desde que empecé a trabajar, ¿no? He trabajado con muchos manuales, con muchos libros de texto, he trabajado con varias leyes, una nueva hace poco y tal, y con muchos currículos, ¿no?, desarrollados por las distintas administraciones, y de este tema de la Gran Redada no había ni una sola huella en mis libros de texto, en mis documentos de trabajo, ni siquiera en conversaciones con compañeros, con compañeras también de mi departamento. Mucha gente desconocía esto. Yo mismo había escuchado campanas, pero no sabía dónde, hasta que llega a mí una revista donde se hace una pequeña aproximación a este acontecimiento. Llega a mí al departamento del instituto. Estaba trabajando yo en el Parador de la Hortichuela, aquí cerca. Bueno, más cerca que Almería, de aquí. Y de repente eso supuso un gran impacto para mí.
no tanto por el acontecimiento en sí, sino por el hecho de que algo de esa magnitud estuviera pasando desapercibido para los profesionales de la historia, para el sistema educativo. Y quiere decir, para la memoria, digamos, para a pie de calle de lo que la gente entiende que es el pasado de España y cuáles son los acontecimientos que hay que resaltar y tal. Eso estaba absolutamente envuelto en una niebla que mi cabeza necesitaba explicar, ¿no? ¿Por qué yo, que soy profesor de historia, no conozco este acontecimiento? ¿Por qué esto, que es una cosa altamente grave? Porque estamos hablando de un intento planificado por el Estado español de extinguir una raza, de extinguir una parte del mismo pueblo español simplemente porque se consideraba perniciosa y querían extinguir al pueblo gitano. Es decir, en 1749 el Marqués de la Ensenada con el obispo Gaspar Vázquez Tablada deciden y organizan la gran redada, que es la prisión general de gitanos. La noche del 30 de julio organizan batidas, de eso va parte del libro, organizan batidas por todos los pueblos y ciudades españolas con el objetivo de cazar a los gitanos y a las gitanas. Esa misma noche los detienen a los que pueden, les incautan todos sus bienes, porque dentro del procedimiento legal estaba que los gastos que pudieran suponer al Estado, a las arcas de la corona, los tenían que pagar ellos mismos con sus propios bienes, estos presos. Esa misma noche se detienen y se separan a los hombres mayores de 7 años, por un lado, y a las mujeres y a los niños menores de 7 años, por otro, con el objetivo declarado de evitar su reproducción. Estamos hablando de un intento planificado, institucional, ¿vale?, por parte del Estado, de extinguir esa raza. Y que va a hacer que, bueno, ahora podemos hablar, ¿no?, de cuál es la suerte, ¿no?, de estos gitanos y de estas gitanas, las peripecias que tienen, pero pensemos que van a ser esclavizados, ¿vale? Van a trabajar como esclavos, muchos de ellos van a morir, presas de las enfermedades, de la tortura, del maltrato. No será hasta 18 años después, desde 1749, ya en época de Carlos III, cuando se conceda el indulto final, el indulto general ya a los gitanos que quedaban trabajando, haciendo esos trabajos forzosos y tal, y que habían sido detenidos sin haber cometido ningún delito y sin haber sido sometidos a ningún tipo de juicio, ¿vale? 18 años después. Estamos hablando de que es un acontecimiento que atraviesa a el grueso de la población gitana española de la época y que afecta a una generación entera. De una parte muy importante, creo yo, ¿no?, del pueblo español, de la nación española, que son los gitanos. Quiere decir eso que todos los gitanos que viven hoy en día en España, o la grandísima mayoría de ellos, sus ancestros han sido atravesados por este acontecimiento. Y ese acontecimiento, por las razones que sean, ha sido hurtado de los libros de texto, ha sido hurtado de los libros de historia, ha sido robado de la memoria colectiva. Por lo cual me parece que es algo muy llamativo, muy sangrante y que a mí, en mi cabeza, digamos, provocó un hondo malestar. Y yo, cuando me siento mal por determinadas cuestiones, la única herramienta, la única medicina que tengo a mi favor para desentrañar esos nudos que se me hacen en el cerebro es la literatura. Entonces yo procedo a investigar, me meto a saco, digamos, en el asunto. Digamos, aquí hay un trabajo concienzudo, ¿no?, de investigación histórica. He tenido mucha suerte, muchísima suerte de contar con la ayuda de varios historiadores e historiadoras, pero sobre todo de Manuel Martínez, vecino, creo que es natural de Adra, que es uno de los máximos especialistas en este tema de la gran redada a nivel nacional, y que casualmente, pues cuando me pongo a investigar, resulta que el tipo vive por aquí cerca y me ayudó muchísimo, me proporcionó muchísimos documentos, las dudas que tenía el hombre un tipo que se ha tirado 30 años de su vida investigando sobre este acontecimiento, ¿no? Que, por cierto, voy a contar una anécdota que me contó él, que me parece muy, muy definitiva y definitoria, ¿no?, para entender un poco esta historia que estoy contando de ese olvido, ¿no?, y de cómo ese olvido y por qué, ¿no?, me preguntan por qué se ha construido ese olvido y, por tanto, cómo se construye la historia, ¿no?, un poco de lo que va este libro también. Y porque eso nos impide saber reconocernos en el espejo, y el pasado, la memoria histórica, todo este tipo de cosas no son cuestiones ideológicas, de ganas de remover el pasado, no, es entender el presente, entender quiénes somos. No significa otra cosa.
para mirarnos en el espejo, reconocernos con nuestras, pues saber de dónde venimos y para entender quiénes somos en este momento, ¿no? Bueno, pues dice Manuel Martínez, porque él fue el que descubrió en el archivo de Simancas, en Salamanca, descubrió el legajo con el documento que no se había encontrado hasta ese momento, con el documento de la oficial, digamos, de la Gran Redada, ¿no? Firmado por el Marqués de la Ensenada, el documento, el gordo, ¿no? Y dice que se encontró el legajo ahí en el archivo de Bastés. Y estaba el documento así enrolladito y estaba como cerradito con un lacito con la bandera rojigualda, ¿no? Con la bandera de España. Muy español el documento. Y que él cuando fue a abrirlo, claro, eso lleva más cerrado, lo más grande, ¿verdad? Y cuando fue a abrirlo, el lacito con la bandera de España se deshizo como en polvo, ¿no? Y entonces ya pudo abrir eso. A mí cuando me contó eso Manuel, dijo, así que ahí ya, en eso ya no hacía falta escribir un libro, ¿no? Esa imagen, ¿verdad?, explicaba todo lo que había pasado. Y efectivamente, por ahí va, ¿no?, la historia. Me pongo a investigar y empiezo a sacar esa historia de los gitanos. Pero cuando quiero contar esto, para seguir ahondando un poco, ¿no?, de lo que va el libro, creo que para verlo, ¿no?, en toda su dimensión, no solamente tengo que hablar de los que están abajo, sino que tengo que hablar también de los que están arriba, de los que han propiciado eso, ¿no? Y quiero establecer esos dos niveles, ¿no?, entre la corte, el rey Fernando VI, que es ese rey sombra, que quizá es el protagonista individual del libro, el propio Marqués de la Ensenada, ese mundo, ¿verdad?, de política, de intrigas, de lujos escandalosos, de fiestas tremendas, y contraponerlo, ¿no?, como esos que toman las decisiones que aplastan a los de abajo. Contraponer, bueno, eso tan viejo, ¿no?, que llaman que es la lucha de clases, tan viejo pero que no termina, ¿no?, y especificarlo ahí. Sin caer en intentar, por lo menos no caer en maniqueísmos, en que los malos, los buenos, las víctimas son todas buenas, los malos son todos unos villanos unidimensionales, ¿no? Pensar que al final hay personas humanas que tienen tanto sus vicios como sus virtudes, como tal. Y bueno, hay unas historias ahí en la corte que bastante suculentas, ¿no?, que contrastan y que intento establecer también esas rimas entre las cosas que pasan en el mundo de los gitanos con las cosas que pasan en la corte, rimas que a veces son muy directas, rimas que a veces son por disonancia, establecer ahí como contrastes musicales incluso. Y realmente que en esa estructura que hablaba lo tenía apuntado porque es algo que me llamó muchísimo la atención desde el principio, la estructura paralelística que tiene el libro. Un capítulo habla de la corte, habla de Fernando VI, habla del Marqués de la Ensenada y el siguiente habla de los gitanos. En todo momento es así. Realmente, pues, aunque no, como dicen, no todos los buenos son buenos ni nada por el estilo, pero sí que en nuestra mente aparece ese víctima verdugo, ¿no? Y se va creando esa estructura paralelística, hablando por ejemplo de los inventarios, cuando nos explica qué había en la casa de una familia gitana cuando se la llevan y qué había en la casa del Marqués de la Ensenada cuando se lo llevan a Granada. No habla del sufrimiento y de la soledad tanto de Fernando VI como de los gitanos en el momento en el que están trabajando esclavizados, e incluso hay partes en las que la presencia escatológica iguala a víctimas y verdugos. Desde, por ejemplo, recuerdo el pasaje de la putrefacción del cadáver de Fernando VI al comienzo, o un ejemplo que hay de cuando están los gitanos en Granada, y dice así: el gitano siempre es el otro, una cosa parecida a ti, pero no más que un dibujo a una flor. Lo mira y son poco más que cascarones de hombres con un incendio dentro, con un vertedero y una Biblia, con unas páginas tachadas, un reflejo torcido en el espejo que hay que romper. Eso de ahí, una maraña de espectros y harapos que gritan y hasta cantan, rodeados de ojos y armas, de miedo y excremento. Un poco lo que había dicho antes Raúl, de esa visión del otro como lo de Valle
gitán, como los esperpentos, como ese fantoche. Eso, el gitano en esta historia. Antes decías también que como profe de historia no encontraba esa parte de la historia en el currículum, y creo que ahora con estas nuevas legislaciones que tenemos, realmente desde mi punto de vista es muy necesario que podamos tener este libro, que los niños de cuarto de ESO, de segundo de bachillerato, lleguen a leerlo, tengan una visión, y sobre todo también porque está muy bien escrito y ven una diferencia real entre esa parte más legislada que tienes que dar sí o sí por la normativa, y la otra parte histórica que se queda un poco en la sombra. Cuando hablamos de esa estructura paralelística y vemos que los personajes se van enfrentando unos a otros, vemos también que hay una humanización de los que podemos pensar en principio que son malos, y también una animalización de los gitanos, ¿no? Esa animalización nos aparece, por ejemplo, en los arsenales, pero sobre todo, desde mi punto de vista, el capítulo que a mí más me ha retorcido por dentro, me ha hecho más daño, quizá, es el de la situación de las mujeres, el de Málaga. El de Málaga es un capítulo en el que nos explican cómo una mujer y los niños menores de 7 años, que son los que están con ella, se convierten en músculos, en huesos, en algo que está muy muy lejos de ser una persona realmente. Olé. Las presas se hacinan unas contra otras, duermen sobre el suelo, con la ropa que les queda. Apenas tienen espacio para estirar las piernas o ver sus sombras completas frente a ellas. Hay veces que un niño rueda en sueños de un cuerpo a otro, y es como si tuviera 100 madres, y casi todas respiran lo que sea que esté soñando. El mundo extraño de quien solo ha conocido esta vida de presidio, y a pesar de todo, quiere volar. En las habitaciones no corre el aire, y se respira una mezcla densa de dióxido de carbono y mugre. Las paredes y el suelo se acaban enluciendo, y una capa putrefacta de suciedad acumulada, de resina humana y basura corporal, todo aquello que un organismo genera y que queremos lejos: excremento, orina, lágrimas, sangre menstrual y vomitonas de niños. Fuera del cuerpo, pero también a su lado, como una segunda piel podrida, que le recuerda el grado cero de su humanidad, todo aquello que también somos y que es en lo que se han convertido ahora. Lo peor de este pasaje es que lo único que hago es, digamos, poner un poco de literatura a descripciones reales que hay de la situación de las presas, de las gitanas encarceladas en la Alcazaba de Málaga. Es que no es una cuestión de que no es exageración por mi parte, sino que yo lo que hago es, digamos, como hacer de notario literario, es decir, le doy un poco de poesía así, quizás para poder soportar algo así, ¿no? Y me gustaría hablar de varias cosas de las que has... Cuando hablas de esa... hablabas del esperpento, ¿no? Al principio yo comentaba, ¿no?, como que una de las grandes cuestiones que a mí me ha motivado esto es entender, o llegar a acercarme, por qué este acontecimiento pues no se sabía, por qué la historia se había construido de espaldas a esto, ¿no? Cómo se explicaba este vacío. Y en parte se explica, y en parte lo explico a través del libro, a través de la propia... ¿quiénes son las víctimas de este acontecimiento? Son los gitanos, ¿vale? Y el gitano ha sido, y lo hablo aquí también, siempre ha sido contado desde fuera, ¿vale? Es decir, no ha sido contado por diversas razones, por la persecución, por haber estado, digamos, excluido de los lugares de donde se puede contar la historia, donde se tiene ese altavoz para contar la historia. El gitano ha estado alejado de contar su propio relato. Entonces siempre ha sido contado desde fuera y por tanto siempre ha sido contado mal, ¿no? Y siempre ha habido una visión, digamos, del gitano desde casi el comienzo, y ahí hablo también como una genealogía también de la historia de los gitanos en el mundo y en España particularmente.
se ha dibujado como una especie como de línea que sigue dibujada en el suelo, ¿verdad? Una línea invisible que parece que es como una destilación natural de la propia historia, pero que no lo es si nos paramos a examinarla, donde a un lado estamos los payos y a otro lado están los gitanos, ¿no? Donde los gitanos son el otro, y al otro es como una percha a la cual le vamos colgando prejuicios, le vamos colgando máscaras, ¿verdad?, de animalidad, y una cosa que llega hasta el día de hoy. Es decir, y una de las cosas que me he dado cuenta estudiando para este libro y construyéndolo y tal, son muchas, ¿no? Pero que es que no podemos darle la espalda a una realidad. Por eso decía que tenemos que conocer esto para mirarlo al espejo, de que hay un racismo estructural en España. Y no podemos decir, no, que yo no soy racista. No. Bueno, tú no eres racista, amigo, pero en España ha habido una cosa, digamos, institucionalizada y secular, que viene desde hace mucho tiempo, un racismo que señala directamente al gitano. Que España es antigitana. Pero al mismo tiempo España es gitana también. Que eso es lo que a veces no se quiere ver, ¿no? Tiene esa doble... Si somos algo, ¿vale? Y aquí se habla precisamente la llegada de los gitanos a España, a la península ibérica, está datada en 1425. Llegan, se reciben con alegría y tal, y las siguientes grandes noticias que tenemos de los gitanos después de que hayan establecido en diferentes reinos es en 1499 la primera ley que hay para expulsarlos, la primera ley que hay para que dejen de ser gitanos en la época de los Reyes Católicos. Justamente la historiografía, digamos, más normativa y tal, establece esa época de los Reyes Católicos como el momento en el que se está fundando, de alguna manera, ¿no? El nacionalismo español habla de ese momento como el momento de que se está fundando la idea de España. Bueno, pues la idea de España, si se funda de alguna manera, se está fundando intentando señalar a los gitanos y expulsarlos, pero también con los gitanos dentro. ¿Vale? Entonces, España se va construyendo a partir de ese momento, se construye también siendo gitana y siendo antigitana. Esa doble... sacamos mucho pecho con el flamenco es patrimonio, ¿verdad? Pero los gitanos los queremos, no vengan, que no nos manchen, ¿no? Eso ya pasaba casi desde el siglo XV. Y sigue pasando. Yo últimamente pongo el ejemplo, para decir, no, ¿cómo va a ser España? Ya, eso ya es cosa de antes, ya de que ya no pasa eso. Bueno, recuerdo hace muy poquito tiempo, hubo un acontecimiento bastante chungo, ¿no? Donde un chaval que se había ido, cordobés, que se había ido de marcha a Sevilla, que entonces el chico había desaparecido, lo encontraron el cadáver, ¿verdad? En la estación de Santa Justa y tal. Una cosa terrible, y hubo ahí como 1 hora, 2 horas en que no se sabía muy bien qué había pasado con el chaval. Entonces, mágicamente, la puerta de los 500 años se abrió y soltó todos sus diablos, ¿verdad? Todos sus demonios racistas y antigitanos en Twitter y en las redes sociales, donde señalaban que habían sido los gitanos los que habían matado a ese chaval. Porque ese chaval había estado bailando con una gitana. Entonces, claro, eso los gitanos no lo pueden consentir. Lo habían perseguido hasta la estación y lo habían matado. Los que estaban, digamos, liberando ese bulo eran los sospechosos habituales de la ultraderecha española que trabajan, ¿no? El odio en las redes. Pero luego había mucha gente, aparentemente más sensata, que compraba. Coño, esto es posible, claro. Porque es que los gitanos son eso. Es que, tú atrévete tú a hacerle eso a un gitano. Es que los gitanos te matan a la mínima. Los gitanos no pueden bailar con su mujer, etcétera. Lo vean como algo que es absolutamente inconcebible. Si no estamos hablando digamos, de gente muy psicópata, ¿vale? Es decir, de asesinos muy tal. Una gran parte de la población, por lo menos en redes, lo veía como, bueno, oye, ojo, que quién sabe que es posible, ¿eh? Eso es España, siglo XXI, año 2023, ¿vale? Y sigue pasando. Y esa puerta lleva abierta prácticamente desde el siglo XV. La gran redada es la punta del iceberg de una persecución constante anterior y posterior. Quizás el momento más espectacular, más definitivo, pero desde la pragmática de Medina del Campo de 1499, que es la de los Reyes Católicos que he dicho, hasta 1749, que es la de la Gran Redada, hay 250 leyes de Aragón, de Castilla, de los distintos reinos, que tienen la misma dirección: borrar a los gitanos del mapa. Eso es una constante. Pero borrar, ¿qué significa borrar? Y hablamos de esto un poco. Y luego, en ese caso, nos paramos un poco en la redada. Borrar significa que el gitano viste mal. El gitano no viste como tiene que vestir. Que dejen de vestir así. ¿Vale?
Eso está mal. Vienen con colores, se ponen pendientes los chicos, cosas raras, ellas van, enseñan demasiado carne, fuera. ¿Vale? El gitano habla una lengua que no se entiende. ¿Qué es eso? Hablamos español aquí todos, ¿vale? O catalán en el sitio donde corresponde y tal, pero esa lengua hay que desterrarla, que dejen de hablarla. Y el gitano tiene una vida mala, una vida nómada, y el gitano además es ladrón, por lo cual todo el fruto que él te vaya a vender en un mercado o en cualquier sitio lo ha robado. Por lo cual se le van a impedir, va a haber determinadas leyes que le van a impedir poder vender en los mercados, que le van a impedir incluso trabajar en cualquier otra cosa que no sea labranza de la tierra en determinados municipios donde están censados, donde solamente puede haber a lo mejor 2 familias gitanas por municipio separadas por varias calles. Entonces, si tú eres gitano y tienes una casa y tú estás trabajando herrando caballos o haciendo medicinas para curar a las bestias, que mucha gente se dedicaba a eso, de la noche a la mañana, con una de esas leyes, con Carlos II, por ejemplo, que aprobó esta ley, tú pasas a ser un trabajador clandestino, tú pasas a ser ilegal, te están expulsando hacia la marginalidad. Tú eres un gitano que has cumplido con todas tus obligaciones, tienes tu casa, no tienes vida nómada, y de repente vives en 1749, el 30 de julio, en tu barrio donde te han censado, donde te tienen controlado, la noche del 30 de julio vienen a por ti y te llevan a prisión. ¿Qué esperamos? ¿Vale? De los gitanos, si se le ha digamos, esa exclusión o esa autoexclusión, que algo hay, ¿verdad? Tiene una raíz histórica. Si no somos capaces de mirarla, no entendemos nada. Pero claro, eso, por lo que sea, esa huella que debemos seguir, pues algo, no diría que alguien, ¿vale? Pero sino algo, digamos, ha borrado esas huellas, ¿no? Y luego hablo con el pasaje de Málaga, que sí me reconocen que ese capítulo es duro, es muy duro, porque además habla de uno de los grandes absurdos de este acontecimiento. A ver, y vamos a hablar un poco del Marqués de la Ensenada también, si te parece. El promotor de esto, el ideólogo, es el Marqués de la Ensenada. ¿Quién es el Marqués de la Ensenada? Muchas cosas, si queréis luego podemos hablar un poquito de él, porque es un gran personaje, para lo bueno y para lo malo. El Marqués de la Ensenada podríamos decir que es el primer gran estadista ilustrado de la historia de España. Es el que mete desde el gobierno las ideas de la ilustración, la idea del progreso, la ciencia, la razón, todas esas cosas tan luminosas, el siglo de las luces, lo mete en España. El tipo era un crack en ese sentido. Dentro de ese proyecto, lo que tiene muy claro que España tiene que ponerse a la altura de las grandes potencias, particularmente de Inglaterra, con el tema de la Armada, con el tema de la Marina, ¿no? Que se ha quedado un poquito pasado. Entonces él proyecta, lo que había empezado ya José Patiño, bueno, su antecesor y tal, proyecta la construcción de 3 grandes arsenales, 3 grandes astilleros, que son en Cartagena, en la Carraca de Cádiz y en el Ferrol, el de la Graña, ¿no? Para construir esos barcos modernos, para acumular, ¿verdad?, potencia militar, para que España recobre la gloria perdida y vuelva a ser uno de los grandes protagonistas de la historia, ¿no? Y para eso, pues le van a servir estos gitanos, ¿vale? Estos gitanos que, bueno, tenemos claro, ya digamos que esto no es una cosa que venía de lejos, todos esos proyectos de intentar borrarlo, pues en la gran redada se sabe perfectamente qué van a hacer con los hombres mayores de 7 años y en mandarlos, después de hacer recuento, tener unos cuantos días pues, en la Alcazaba de Almería, en la Alcazaba de Granada, en distintos baluartes y tal, lo van a llevar atados de pies y manos, en estas famosas cuerdas de preso, ¿verdad? Atravesando, andando por ahí, a golpe de látigo, ¿verdad? Hasta los distintos arsenales de Cartagena, el del Ferrol o el de Cádiz, según que le pille más cerca. ¿Para qué? Nada más llegar ahí, les quitan las cuerdas y les ponen grilletes en piernas y manos, que algunos se van a quitar en la vida, algunos morirán con ellos, y otros tendrán 13, 14 años con esos grilletes, trabajando, para la gloria del Estado español, ¿vale? Como esclavos. Esclavos que no... Bueno, no había otros esclavos, pero estos que no eran ni siquiera esclavos, estos no habían sido comprados, compartían ahí en los arsenales, digamos, espacio con esclavos turcos, bereberes, que habían sido apresados, digamos, en el mar y lo habían vendido ahí. Pero el tema de la esclavitud en España es otro melón que algún día también habrá que abrir, ¿no? Porque no tenemos como esa referencia. Y, bueno, terrible, ¿no? Lo de los hombres y de los niños estos de 8 años y tal. Vale, pero ¿y las mujeres? ¿Cuál es el plan que tienen para las mujeres? Lo que tienen claro es que no se tienen que juntar con sus machos para no criar, porque hay que extinguir la raza, porque si no, mala cosa. Pero no tienen ni idea
de qué hacer con ella. Y yo cuando hablo de este tema siempre lo pongo, porque claro, es muy fácil comparar este acontecimiento con otros genocidios, ¿no? Así como más famosos de la historia. Por ejemplo, el genocidio, el holocausto judío, quizás el más... que por cierto, los nazis en la misma solución final también meten a los gitanos, que se cargaron a entre 1 millón y medio de gitanos ahí en lo que llaman el Reichsmund, ¿no? Lo llaman en romano. Que la cosa era tanto. Pues digo que este proyecto de la Gran Redada me parece mucho más cruel, me parece peor que el otro. Y me explico. La maquinaria que tenían los nazis para llevar a cabo su exterminio era una maquinaria engrasada, industrial, perfecta, una burocracia que funcionaba como un reloj, ¿verdad? Era una máquina... Madre mía, ¿qué se puede hacer frente a eso, no? Te aplasta. Y eso hizo, ¿no? Como toda esta gente. Pero la Gran Redada era una chapuza. No tienen ni idea de lo que estaban haciendo. No habían calculado, de repente se ven desbordados. Hostia, me estás trayendo muchos gitanos aquí, ¿para qué me traes tanto? No tenemos espacio. Ay, no sé, no saben qué hacer con ellos. Y directamente con las mujeres, es que ni se habían planteado cuál iba a ser su lugar de referencia. Entonces, durante un gran tiempo, se van a tirar hasta 3 años y pico, que no saben qué hacer con ellas y simplemente las tienen ahí arrumbadas, abandonadas. En cualquier castillo medio en ruina, en cualquier sitio, las tienen a merced de... pues eso, de la mugre, de la enfermedad. No te creas que pasan, les limpian donde están, no te creas que les ponen ropa limpia, que nada, donde cagan, mean, vomitan, donde están, y están todas haciladas una a la de la otra. Esa descripción de las gitanas con la piel encurtida, digamos, un excremento, no es una licencia poética extravagante, mira, eso está reflejado así en las crónicas, ¿vale? Porque es que es lo que había. Y es terrible, y ahí estaban los niños y presas de las enfermedades y tal, hasta que deciden, hostia, se ilumina, ¿no? Porque también ellos tienen varios proyectos de llevarlos a determinadas fábricas que había en Castilla, tal, pero en todos sitios dicen, no, aquí gitanos no queremos. Bueno, aquí me la van a liar, nada, lo rechazan en todos lados, en ningún sitio las quieren, y mientras siguen cubriéndose ahí, ¿no? Hasta que por fin, pues encuentran su lugar en la Casa de Misericordia de Zaragoza, donde van a mandar ahí a unas cuantas y también van a hacer de las suyas, ¿no? Realmente el ese van a hacer de la suya. Sí que en ese momento en el que aparece en la Casa de la Misericordia, no se fían mucho de entrar dentro porque ya se le ha caído varias veces la alcazaba, los trozos de la alcazaba y bueno, sí, en ese ya no es tan crudo porque hay algunos partes, algo que nos puede resultar un poco más jocoso. Pero bueno, no obstante, sigue siendo de una crudeza increíble. Hablábamos antes de esa estructura paralelística, ha hablado del Marqués de la Ensenada y va así, como hemos dicho, por una parte los gitanos en un capítulo, por otro la corte en el siguiente. Y sobre todo Fernando VI. Fernando VI aparece como, obviamente, es quien manda, quien firma todo esto, pero claro, en nuestra cabeza el malo no tiene alma y de repente este hombre se humaniza, Raúl nos cuenta su vida, nos cuenta cómo su madre murió teniendo él unos meses, nos cuenta cómo fue abandonado por su padre y al final llega un momento en el que casi que empatizas con una persona a la que yo personalmente quería odiar, pero no podía porque también entendía que había algo de humanidad en él. Hay un fragmento ya casi al final porque el libro comienza con Fernando VI ya fallecido. Y el último capítulo, Fernando VI todavía no ha muerto, pero sí que está un poco muerto en vida. Después de la muerte de Bárbara de Braganza, que fue su mujer, realmente él no levantó cabeza, como que se quedó destrozado y la enfermedad mental también acudió a él para destrozarlo aún más. En este capítulo que os digo, dice Raúl, negro, todo negro.
Fernando está perdido dentro de sí mismo y no hay salida. Los primeros días en el castillo siente como si una nube le atravesara el envés de los ojos y mira sin mirar. Lo ven ahí sentado, mientras los ministros le hablan, con la atención disuelta en la mota de luz del aire. Le tiembla el mentón y la boca medio abierta. No dice nada. Luego, sin cambiar el gesto ni torcer la mirada, las lágrimas caen de los ojos que parecen de alabastro de tan quietos, dejando dos surcos tristes en el maquillaje y una derrota cosida en los párpados. Otras veces se pone a cantar antiguas canciones y baila como el títere que es, desde los hilos invisibles de algún dios ebrio, hasta que se le rompe la porcelana transparente que lleva en las manos y otra vez se hunde. Sube y baja por la escalera de sí mismo y cada caída es más fuerte que la anterior. En este fragmento vemos cómo Fernando VI al final es un títere, es una persona a la que van encauzando otras muchas, como el Marqués de la Ensenada, como el padre Rábago, como su mujer. Ellos son los que realmente le dicen qué tiene que hacer. De hecho, le cuentan las noticias que quieren y ya está. Y él es quien va firmando esas cosas. También hay un momento un capítulo en el que nos habla de Benedicto, el Papa, y cómo realmente toda esa gran redada, todo ese castigo sin sentido a los gitanos, parte de él. Parte de que él fue un papa que ayudó muchísimo a universidades, a muchas cosas, pero finalmente había una exención por la que el pueblo perseguido podía meterse en la iglesia y podía salvarse así, y no quiso. Él los dejó ahí. Realmente los gitanos en la redada intentaron meterse en la iglesia y los propios curas eran los que lo echaban. Bueno, voy a hablar del Papa y luego con esto, con la figura del rey, ¿no? Este Benedicto XIV es, pues si hiciéramos un ranking de los mejores papas de la historia y le preguntáramos así, ¿no? Vamos a hacer aquí por puntuación y tal, este estaría en lo más alto. Este es un papa ilustrado, ¿vale? Pensad que fue, para que veamos el nivel del tipo que estamos hablando, este tío fue el que sacó a Copérnico del catálogo de libros prohibidos y tal. Este fue el que dijo, no hombre, esto es ciencia, vamos a rescatarlo, ¿no? Este fue el primer jefe de Estado que organizó una campaña de vacunación en su territorio, de toda la historia. Tipo, un crack también, ¿no? Como el Marqués de la Ensenada. Pero a este le llegan... por medio de Vázquez Tablada, del obispo este español que estaba diciendo, le llega una petición. Oye, mira, queremos hacer esto con los gitanos, pero tenemos lo del este famoso acogimiento a sagrado, ¿no? Que hemos visto en tantas películas, en tantos sitios, la peli del Jorobado de Notre Dame y tal, ¿no? Pues lo vemos. Pues, y entonces este no solamente es que haga la vista gorda, que tal, o que... No, es que él contribuye firmando un documento que dice, los gitanos se le exime de este derecho que tienen de acogimiento sagrado. Y con ese documento pueden hacer la gran redada. Hasta que no estuvo ese documento no pudieron hacer la gran redada porque se ve que se le iban a meter en los conventos, en los monasterios, en la iglesia, y así hicieron, y muchos de ellos les cerraron las puertas, muchos de ellos abrieron las puertas para que entraran los soldados, muchos de ellos lo echaron los curas a patadas, ¿no? Es decir, que la iglesia católica pues también tiene su responsabilidad aquí. La iglesia católica, la Casa de Borbón, el Estado español, ¿no? Que, bueno, pues así es, no es ni hace, ni quita ni pone, pero hay que decirlo, ¿vale? Y luego este personaje del rey Fernando VI, bueno, pues es el rey sombra, ¿no? De la novela. Empieza la novela, empieza y termina con él, empieza con una escena donde él está muerto ya, una escena un poco fantasmagórica. El libro no es bastante realista, digamos, a pesar del lenguaje poético. Pero aquí para empezar me tomo una licencia. Si parece que voy a leer ese fragmento para que veáis un poco y luego hablo un poquito de este rey. Se llama El Rey, y empieza así el libro. Han vestido al rey muerto con sus mejores galas. Silencio. No hay nadie ahora. La luz de agosto destella en un enjambre de ácaros y motas de polvo doradas alrededor del cuerpo yacente. Como si un viento que no existe estuviera arrancando átomos de fuego extraño
de la piel vacía del toisón de oro. Un pequeño incendio de siglos sobre el pecho inmóvil. Brocados de hilo fino y más oro, dedos de apenas hueso y diamante, el bastón de mando a su lado y la espada ceremonial colgando quieta de su cinto. Sin filo, sin nadie que la ciña. El rey lleva un sombrero de 3 picos con la punta de plata y una hermosa pluma blanca, y la peluca también del color de la nieve virgen, peinada y perfecta, sobre el riguroso rostro de la muerte. La mueca mal disimulada, la agonía y el terror inútilmente maquillados en la palidez de una calavera que la piel torturada transparenta. Tiene los ojos abiertos al vacío interminable, la mirada sin principio ni fin de los muertos. Entonces, una mosca se le posa justo en el centro y avanza lenta por el globo ocular, frotándose las patas mientras ve su reflejo poliédrico en la negra pupila, como quien se asoma a un pozo y escucha una voz. Oscura libación de la nada, el rey y la mosca. Y es ahí justo cuando sucede. La alta cama con dosel heráldico y blasón imperial levita en medio de una luz, en medio de la luz de la habitación vacía, atestada ahora de tinieblas y jirones de carne translúcida, de otros ojos y otras bocas que murmuran y miran al centro de carne muerta disfrazada sobre la cama. Son cientos, miles de absurdos fantasmas cortejando la ruina dorada en la que se ha convertido Fernando de Borbón y Saboya, rey católico de las Españas y emperador de las Indias. Lo envuelven las miradas y las palabras de nadie para nadie. Pronto se lo llevarán las monjas para amortajarlo, pero ahora está solo y muerto, con la comitiva espectral de alacranes de niebla y rostro humano, con la fúnebre compañía de lo invisible que comienza a golpear el suelo con sus tacones de humo, marcando el ritmo de una fragua remota, mientras una voz de hueso entona el martinete del rey sombra, y la noche es inmensa en los reinos de España, y la noche es inmensa, infinita, y lo que canta tampoco acaba. Bueno, pues así empieza, digamos, el libro, presentando al rey muerto. Acabará con esa agonía que parece, ¿no? Cuando está escribiendo el cadáver, algo le ha pasado a ese muerto antes de morir, ¿no? Acabará el último capítulo con eso. Y es como traza su vida, ¿no? Y el rey sombra, ¿por qué es el rey sombra? Pues porque él es el 4º hijo de Felipe V, ¿no? El primer rey de Borbón de España, que era un tipo absolutamente desequilibrado, ¿vale? Era un loco. Y un loco que, por supuesto, jamás ejerció de padre, porque los reyes no ejercen de padre, al menos en esa época, ¿no? No es su función y tal. Su madre, María Luisa Gabriela de Saboya, se muere al poco de nacer él. Y entonces lo van cuidando distintos criados, que además van pasando cuando tiene 5 años, cambia de criado, los criados otros, no tiene ningún tipo de apego, ¿no? El apego es muy importante para la vida de las personas. El rey se vuelve a casar, Felipe se vuelve a casar con Isabel de Farnesio, que es otro personajazo, ¿vale? Que es realmente la que va a llevar el trono para adelante, la que va a llevar la política, y esta empieza a tener hijos, y esos son los hijos a los que mira, esos son los hijos a los que cuida. Fernando solamente tiene a su hermano Luis, el que va a ser Luis I, pero Luis muere también muy joven, cuando Fernando tiene 11 años. Y Fernando se queda solo, y va a estar toda la vida solo, va a estar rodeado de gente, escribo ahí una escena que también es copiada de las crónicas. Él se levanta, cuando se despierta, ahí tiene unos criados delante que lo incorporan, le ponen un cojincito detrás, le traen un tazón de chocolate, se lo ponen en la boca, lo visten, le suben el camisón, le cogen su miembro para que mee en un jarrito de porcelana. No tiene que hacer nada, tiene siempre gente delante con él, pero está solo. Nadie le quiere, nadie le habla, nadie le estima, ¿no? Y así va pasando su vida hasta que conoce a Bárbara. A Bárbara de Braganza, que es otro personaje. Aquí en la corte, las fuertes, las interesantes, las cultas, las inteligentes, son ellas. Ellos son unos pasmarotes, ellos son unos desequilibrados mentales. Felipe, Fernando, ¿vale? Y Bárbara se convierte en su mejor aliada, se convierte... Yo creo que hay amor ahí. No lo sé, porque en esos sitios, ¿verdad? Pero el amor tiene que ser algo parecido a lo que se entiende uno con el otro.
sea, es como un náufrago, ¿no? Que encuentra una tabla de salvación y esa es bárbara para él. Y él va recibiendo, tiene problemas mentales también, ¿no? Un poco heredado de la rama de los Borbones y de su padre ha heredado ¿no? Bueno, es que la cosa... Yo hago ahí un repaso, digamos, la genealogía de los Borbones en un capítulo y muy bien no están, quiero decir, veía a Froilán, ¿no? Froilán es un ejemplo canónico, Juan Carlos, joder, vamos, que ya que se puede decir, los Borbones, bueno, pues borbonean, ¿no? A muchos niveles. Y a Felipe porque no vemos la intimidad, pero si no, lo digo a Felipe, bueno, me callo. No me invento nada ahí, todo es verdad, ¿vale? Pues eso, Fernando tiene problemas mentales, entonces, claro, él es la monarquía absoluta, es el que tiene que tomar al final las decisiones. Pero saben que cuando algo se le cruza por la cabeza, él escucha que han dicho algo, no lo entiende muy bien, se rebota, se raya y dice, no firmo nada. Y se mete en la cama y a lo mejor se tira 2 semanas sin salir de la cama, ¿no? Ese es el rey, y lo puede hacer, porque es el rey, ¿vale? Entonces han llegado, digamos, los que tienen alrededor, pues saben que el Angelito, ¿no? tiene problemas, y entonces, pues, hacen una especie de filtro entre su mujer, el confesor, que lo tiene, porque además Fernando era súper beato, ¿no? Podía ir hasta 4 o 5 veces a misa al día. Tenía una obsesión, digamos, con el infierno y con el pecado brutal, ¿no? Ya digo que estaba perjudicado. Cuando no estaba en misa, estaba bebiendo champán, o cazando, o rayado, ¿no? Y entonces otro personaje que hay por ahí también en la corte, que es Farinelli, seguramente os sonará, el castrado, ¿no? Que era un mejor amigo de Bárbara y un tipo también que también participaba en la política, ¿no? Y el Marqués de la Ensenada, ese no se pierde una. El Marqués de la Ensenada, ese sí sabe, ¿vale? Ese no es como el otro ha nacido, digamos, entre algodón y nadie lo quiere. Este se ha hecho querer por todo el mundo y odiar por todo el mundo. Este es un tipo que ha llegado a lo más alto. Pensad que en aquella época le llamaban el secretario de todo al Marqués de la Ensenada. Había 5 secretarías, ¿vale? Los equivalentes a los ministerios actuales. De esas 5 secretarías, 4 eran del Marqués de la Ensenada. Un tipo que nació en el norte sin ser noble ni nada, y que incluso para sus padres, ya le enseñaron ahí de buena manera, consiguieron que lo reconocieran como hidalgo haciendo trampas. Lo bautizaron 2 veces, ¿vale? Porque si lo bautizaban en una iglesia de un pueblo determinado, de Vizcaya y tal, entonces le iban a dar la hidalguía, porque se la concedían a todos los vizcaínos, pero él no tenía, todos los abuelos eran vizcaínos, entonces tenían que hacer trampa. Entonces lo bautizaron por primera vez, y cuando fueron a la segunda vez, el cura dijo, yo no lo bautizo, y lo bautizaron los padres sin el cura. Pero pusieron el sello, este tío es hidalgo. Y él, de la nada, bueno, no de la nada exactamente no, porque aprendió, su padre le enseñó a leer y a escribir. Y eso era un tesoro, ¿no? Hablaban de que tiene la letra más bonita del reino, hablaban de la caligrafía divina del Marqués, ¿vale? Entonces él, con eso, y que era muy listo, muy pillo, y que aprendía mucho, acabó trabajando, después de estar con unos señores en Madrid, acabó trabajando de burócrata, chupatinta, no, ahí en el Arsenal de Cádiz, ¿vale? Y entonces de repente en una visita del gran jefazo, la mano derecha del rey Felipe, que era José Patiño, pues se acerca y empieza, lo camela, ¿vale? Lo vuelve loco y le dice, este tío lo quiero conmigo, al chavalillo este lo quiero conmigo porque este me va a ayudar. Y de ser eso, se acaba convirtiendo poco a poco en el hombre imprescindible de la corte. Ganan guerra los Borbones gracias a él, pero a él porque hace las cuentas, porque tiene cabeza. En un mundo donde lo habitual era que los que ocupaban los altos cargos eran los nobles, que estaban ahí simplemente por su sangre, pues de repente este está por su mérito y sobresale, y es listo, y es un seductor, y sabe perfectamente cómo establecer alianzas con toda la gente influyente del reino, y sabe que en la política se hace en distancias cortas. Entonces se cepilla a todas las amigas de la reina, ¿vale? Y a todas las espías, y a las que tienen los... Entonces de repente todas hablan bien de él. Y cuando Felipe V muere, y entonces fumigan de la corte a todos los que habían estado con Isabel de Farnesio y tal, que él era uno de ellos, digamos, destierran a todos, menos a él. Él sobrevive, él flota, él siempre gana, ¿vale? Entonces tiene el reino, el proyecto, es un personaje fascinante, organiza una fiesta, las mejores fiestas del reino lo ha organizado el Marqués de la Ensenada, ahí hay algunos ejemplos. Entonces es un personaje fascinante, pero un genocida también. Es un poco Lazarillo, ¿no? Sí.
Un Busca poco, vida. sí, se busca la vida y va creando su universo, ¿no? Hasta ahora lo que hemos visto ha sido los personajes que acompañan al libro, que acompañan esta historia de emprendimiento y el arresto de los gitanos. Y os hemos leído, Raúl lo ha leído un fragmento, yo he leído algunos, y habéis visto ya el tono del libro. Iba a decir de la novela, pero no sé qué decir. Da igual, ya está. No sé qué decir porque realmente lo es todo. Hay un ensayo, podemos decir que es novela histórica, podemos decir que es lírica, podemos decir... ¿Qué le decimos a esto? Bueno, a ver, yo pensaba que no era una novela cuando lo escribí, se lo mandé a mí, tengo 2 o 3 lectores amigos que hacen de catadores de veneno, ¿no? Y le digo, ¿vosotros creéis que esto es una novela? Y me dijo, no, hombre, ¿cómo haces eso? No, una novela no es, una novela no es. Y luego ya, pues con eso yo he ido a mi entrevista y a mis cosas y mucha gente dice, sí, es una novela, tío, ¿por qué dices que no es una novela? Se enfadaban conmigo y todo, y mira, me da igual, ¿vale? Me da exactamente igual lo que sea. Es un libro que tiene narrativa, que tiene poesía, que tiene ensayo, es una mezcla extraña, pero al final yo creo que la novela al final acaba admitiendo todo, ¿no? Es como un cajón desastre. Es un libro que espero que os llevéis para vuestra casa esta noche. Y que engancha muchísimo, eso sí. No sé cómo funciona esto, pero creo que pregunta... El indulto. decirle ¿Por a qué se Raúl? plantea el indulto? Ah, bueno, el indulto. Sí, A ver, el indulto final es porque se acuerda, alguien le dice al rey, oye, ¿te acuerdas que estaba esta gente ahí? Hostia, pues venga, vamos, ¿qué hacer? Vamos a quitarlo. Pero no hay ninguna revelación, sino que es una cuestión de que la cosa se había podrido tanto que de repente alguien pues le llama la atención al rey, ¿sabes que esto todavía sigue en vigor? Y que hay gente todavía... Me parece que fue en 1767, cuando los 2 últimos tipos que estaban trabajando con su grillete, haciendo una carretera y tal, los llamo, oye, mira, que sepáis que tenéis que poder ir a vuestra casa. Y yo dije, ¿a dónde? Pero no hubo ningún resarcimiento, ¿no? No, para nada. De hecho, después de eso, en época de Carlos III, con el conde de Aranda, también volvieron a la andada, intentando movidas y tal. Ha habido el Congreso de los Diputados y en su momento el Ministerio de Asuntos Sociales y tal, cuando estaba Pablo Iglesias y tal, hicieron alguna declaración oficial, ¿vale? Pero ha habido muchos intentos de que la Casa Real se pronuncie, intentos oficiales de asociaciones, de memoria histórica, de colectivos gitanos y tal, que han escrito a la Casa Real. Yo sé, por ejemplo, Manuel Martínez me ha contado esto y la Casa Real ha contestado muy amablemente diciendo que no ve razón que muy bien, que está muy bien tal, pero que no lo ve necesario. El resarcimiento, pues no sé, lo mínimo, yo creo que esto es un debate que hay abierto, ¿no? Sobre, ¿hay que pedir perdón por las cosas del pasado? Depende. Yo, como español, no tengo que pedir perdón a nadie por lo que hayan hecho mis antepasados. O sí, no lo sé, ¿sabes? Porque yo me estoy beneficiando de esa herencia. Los Borbones sí. Felipe VI es descendiente de esta gente. Está ahí por ello. Y los gitanos que están excluidos están ahí también por eso. Y no es una cuestión, no, es que el pasado influye en el presente. Entonces, de alguna manera, por lo menos hay que reconocerlo, ¿no? Más allá de soluciones materiales y tal, que eso ya es más complicado y que, bueno, que pues, se pueden discutir también, ¿no? Porque para fenómenos, digamos, parecidos, sí se han habilitado, digamos, indemnizaciones y otras cuestiones, ¿no? Y se le han dado, digamos, como ciertas cuotas para determinar. Eso ha pasado en muchos países y tal. Podría pasar. No digo que sea necesario, pero como mínimo vamos a reconocer lo que ha ocurrido, ¿no? Y que la Casa Real dijera, pues sí, reconocemos que esto fue un error y tal igual. Joder, queda de puta madre, Felipe VI, ¿sabes? Incluso hasta me dan ganas de votarte. Pero no hay un cambio, ¿por qué? El indulto tiene que ser, se dan cuenta del fracaso, No, el fracaso... ¿por qué no siguen? Ah, vale, sí. ¿Por qué no siguen? Bien, Y segundo, Sí, ¿toda la eso- población gitana pudieron controlarla? O... No, toda no, eso es imposible. imposible. Eso no lo... no, pero la gran mayoría sí. O sea, seguía habiendo gitanos Sí, el caso no es que... presos. Sí, pero poquito. Vale, la gran mayoría, muchos se escondieron, muchos tal, ¿no? Pero la gran mayoría fue apresada. Y la cosa se desbordó.
¿vale? Y aquí hablo también de que 2 meses después de que llega la redada y tal, empiezan a llegar noticias a la corte y le llegan al padre Rábago, el confesor del rey, le empiezan a llegar, oye, mira, la cosa se ha ido de madre, esto se ha descontrolado, lo están haciendo todo polvo, esto han cogido a todo el mundo, porque claro, cogieron a todos los que eran gitanos, o se presumían que eran gitanos, porque hubo un montón de gente que simplemente porque le decían el romanillo en su barrio, al talego, ¿vale? O porque eran morenitos, o porque, bueno, estaban agitanados, por lo que fuera, ¡pum! ¿Vale? Y entonces, pues, le empieza a llegar muchas quejas, y el padre Rábago le da un toque al marqués de la Encina. Digo, ¿esto qué pasa aquí? Dice, vale que los gitanos son chungos, pero es que han metido también a gitanos, bueno, ¿sabes? ¿Sabes? Algunos que están bien avecindados, que están casados por la iglesia, toda esta gente, hombre, está feo y tal, ¿no? Y entonces el marqués de la Ensenada, muy hábil, él, dice, sí, es verdad, eso es culpa de Gaspar Vázquez Tablada, del obispo. Entonces lo destituyen al obispo, ¿vale? Él flota. Él flota hasta que deja de flotar, que también cuento la historia ahí, ¿no? Porque ya se mete en tantos líos. Entonces deciden como dar marcha atrás en ciertos aspectos. Entonces conceden la posibilidad de un indulto parcial a aquellos gitanos y a aquellas gitanas que presenten un documento que avale que son buena gente, ¿vale? Tiene que ser presentado, firmado por varios testigos y por un justicia, digamos, un hombre de la ley del pueblo donde vivan, como una especie de acta notarial que digan que esa gente son de ley, ¿no? Y entonces eso, esto burocrático que tiene que llegar a tal, y entonces cuando te llega el papel, se suponía que a los que le llegara, que no fueron la mayoría ni mucho menos, pues los trasladaban esposados, digamos, atados hasta su pueblo para comprobar que era verdad. Entonces luego lo dejaban ahí. De esa manera, digamos, entre octubre y noviembre, mucha gente volvió digamos, a la libertad, pero lo habían perdido todo. Todos los bienes que habían incautado habían sido subastados ya, o habían sido, o se había quedado el vecino, o lo que fuera, ¿no? Entonces, pues, volvieron con las manos vacías. Pero después de ese arrebato de cristiandad, que fue un poco por eso, ¿no? Pues a partir de ahí no se concedió ningún indulto más. Y los que se quedaron ya se quedaron hasta que se murieron o tal. Entonces, bueno, pues fue una chapuza, sí que fue una chapuza, que tuvieron incluso que dar marcha atrás, no tenían que hacer tal, pero muchos de ellos quedaron, digamos, hasta muchísimos años. Bueno, pues pasamos a las firmas. Como suele ser habitual, tenéis los libros que ha traído Librería Papelo, tenéis a Raúl Quinto, así que os podrá dedicar un libro para que leáis de lo que han hablado ellos. Y Marisa sigue con su familia, me dijiste la otra vez que estaba algún familiar. Sí, su padre. Su padre. Sí, sí, Ella muy mayor. sí, tiene 88 y está pendiente de ver si pueden evitar la operación. Y bueno, ya lleva una semanilla. ¿Qué solemos hacer? ¿Qué lo guarda? ¿Tú lo ves de vez en cuando? Quedaremos aquí, se pasará mañana seguramente, al igual que
eso tiene bastante.